Muy buenas, gente del barrio, ¿cómo están? Esperemos que muy bien. Hoy les traemos otro vídeo espeluznante, enfocado en los destrozos de La Habana. Porque sí, muchachos, también hay zonas aisladas dentro de la capital donde se esconden cosas, donde no quieren que sepamos. Eso no puede ser. Veremos las condiciones en las que se encuentran muchos lugares en el interior de la ciudad y que a día de hoy su arquitectura está peor que nunca. Que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer. Pero antes de continuar, vamos a aclarar una cosa importante. Este vídeo es puramente informativo del material de Cuba que llega al exterior. De nuevo, nos tomaremos otra pequeña dosis de realidad. Los traigo a los destrozos de La Habana, única y exclusivamente. Para que vean más de cerca lo que está pasando en este país. Por lo que nos gustaría que el vídeo tuviera cierta difusión para así poder llegar a más personas y mostrarles la realidad de Cuba. Yo intentando salvar la economía de esta revolución. Y por supuesto así podremos estar más activos que nunca trayéndoles contenido. Porque muchachos, aunque sea la capital de Cuba, hay zonas que se están cayendo a pedazos, literal. Observen esta imponente arquitectura y que, desafortunadamente, ahora mismo es una escombrera, más nada. Y de hecho esto es un nido de bacterias y enfermedades, vean. Y ojo, lo entendemos, tengo amigos cubanos y las cosas que me cuentan son pa' flipar. Y si la p*** mía, don. Muchachos, hoy, de nuevo, volvemos a meternos en el lado oscuro de Cuba. Nos vamos de lleno al centro de La Habana, donde la situación se vuelve aún más precaria y para los ojos de muchos de nosotros parecen territorios abandonados. Pero gente, aquí viven personas. ¿Pero cómo hacen para vivir aquí? Les invitamos a quedarse y que lo vean con sus propios ojos, porque empezamos ya. Presten atención a toda la arquitectura que mostramos en el vídeo. Lamentablemente, todo esto ha caído en el abandono. Normalmente esto parece que es un fenómeno que se está dando mucho en Cuba, y es que aunque los edificios en su día tuvieran cierta calidad, lo que pasa es que si no se hacen trabajos de mantenimiento, el deterioro tarde o temprano llegará. Pero ¿por qué se permite que todo esto continúe? Es cierto que la escasez de recursos en la isla es algo muy serio. De hecho, Yolín comentó en uno de sus vídeos que un saco de cemento podría llegar a valer incluso hasta $1000. ¡Qué locura, gente! Entonces, sabiendo este dato, podemos imaginar por qué muchos edificios están así. Y es que realmente el cubano de a pie no va a poder comprar un saco de cemento, gente, y todo esto es muy triste. Luego, si vemos cada uno de estos edificios en ruina, si pudiera verse su pasado, seguro que descubriríamos que guarda consigo muchas historias. Hogares que alguna vez estuvieron llenos de vida, llenos de familias. Claro que muchos cubanos evitan hablar sobre todo esto por temor a posibles represalias. Y como ustedes saben, lo entendemos, pero es crucial dar voz a las realidades que enfrentan los cubanos día tras día. Aquí, en estas calles olvidadas, hay testimonios de personas valientes que merecen ser escuchados. Son voces que luchan por un cambio, por una esperanza renovada, aun sabiendo la cantidad de limitantes que hay en Cuba, ellos lo luchan a su manera. A medida que nos encontramos en el corazón de la ciudad, la situación se vuelve aún más crítica. Los edificios parecen susurrar las dificultades que han presenciado. Nos encontramos en un escenario que evoca la devastación de la guerra, aunque aquí la batalla es más contra el descuido y la indiferencia. A pesar de todas estas adversidades, la vida continúa. Los habitantes de estos barrios no se rinden, se aferran a la esperanza, se apoyan mutuamente y encuentran la belleza en la resistencia. Estas imágenes de nuevo nos invitan a reflexionar sobre la cantidad de cosas que pasan en Cuba y que tratan de esconderse. Y muchachos, la importancia de que el mundo sepa la realidad de cada sitio la comentamos aquí, sin filtros, venga bonita o feona la cosa. Porque gente, es fácil ignorar la realidad cuando no nos toca tan de cerca. Pero debemos recordar que todos somos parte de una comunidad global y que las élites a menudo abusan de su pueblo. Y que el sufrimiento de uno con el tiempo acabará siendo el sufrimiento de todos. Dictadura. Gente del barrio, vaya recorrido que nos hemos dado por la cara oculta de La Habana. La lamentable situación que se encuentra el centro de La Habana es deplorable. Es una cosa que hay que verlo. En cada episodio vemos un poco más de la cruda realidad sobre la que está pasando Cuba. Y ahora, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que por fin será el momento de tomar medidas concretas para intentar arreglar toda esta situación?
Porque muchachos, como la cosa siga así y no restauren nada, esos barrios se van a convertir en puro escombro y si no, el tiempo nos lo dirá. Para los nuevos del canal, si quieren ver más vídeos y noticias de Cuba, no duden en pasar por nuestras listas de reproducción. Ahí tenemos un apartado específicamente de Cuba, actualmente con más de 20 vídeos. Y si te ha impactado nuestra realidad de hoy, si crees que es importante que las personas conozcan la realidad por la que está pasando Cuba, te invitamos a que apoyes este vídeo, sea compartiendo, comentando, suscribiéndote, dejándonos tu like. Y por supuesto no te olvides de tocar la campanita para estar al tanto de próximas entregas. Y muchachos, antes de irnos y en especial démosle las gracias a nuestro amigo Django por facilitarnos todo este contenido. Hola familia, ¿cómo están? Espero que se sientan bien. Otro día más en el canal. Así que gente, recuerden pasar por el canal de Django para ver vídeos de Cuba en primera persona. Su canal se llama Roqueando con Django. De nuevo gracias mi hermano por traernos contenido sin filtros, porque la verdad que son muy pocos los youtubers que se meten donde tú te metes. Entonces había unos muchachos ahí en su visitancia que por supuesto no quisieron comentar, no quisieron hablar. La gente tiene un miedo, caballero, a comentar las cosas y no se está hablando nada malo, no se está hablando cosas en contra del gobierno, se está hablando la realidad que vive el cubano, la realidad que tristemente tiene que vivir el cubano día a día. Espero que algún día la gente pierda el miedo y se exprese. Hay que expresarse diciendo la verdad, caballero. Y es que es la verdad que somos muy pocos los que hablamos del contenido sin filtros y se nos da muy poca visibilidad, a pesar de que les decimos las cosas, sean bonitas o feas, tal cual. Mira si me erizo, me erizo. Y ya saben gente, la honestidad, aunque a veces duela, es de agradecer porque es un regalo muy caro y no todo el mundo se lo va a dar. Así que valórenlo y no lo esperen de gente barata. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos! Se erizó con Diacanel, que es un idiota. Fabi, esa vieja está loca y en mazorra. Ella tiene que atenderse. La verdad que yo ahora sí no entiendo nada. Cada día hay menos jamas. ¿Qué coño hacen? Erizándose esta gente. ¿Qué país? Me erizo.